La historia comienza en el reino de Beltrum, en el año 991 de la Era Santa. En una casa, nuestro protagonista llamado Ryu no era el héroe prometido. De hecho, llamarlo perdedor solitario, feo y repugnante podría haber sido un cumplido en un buen día. De repente recuperó los recuerdos de su vida pasada. Su nombre era Haruto Amakawa. Incluso recordó su primer amor y cómo había muerto en un accidente de tráfico. Además, las personas con las que vivía lo trataban muy mal. Ni siquiera lo alimentaban adecuadamente, a pesar de tener suficiente comida. En cuanto al chico, Ryo vivía en los barrios bajos y su motivación era vengar a su madre. De hecho, parecía que toda su familia provenía de un lugar lejano llamado la región de Yagumo, lo que explicaba por qué todos tenían el cabello negro. Sin embargo, mientras intentaban recordar más detalles, un grupo de mujeres vestidas con túnicas blancas le preguntó de manera muy grosera si había visto a una chica con cabello púrpura claro. Luego, una joven chica de cabello plateado llamada Celia decidió tratarlo con amabilidad y le preguntó su nombre después de presentarse. Eso bajó las defensas de Ryo y les advirtió que no buscaran a la chica en los barrios bajos, considerando que todas parecían chicas ricas. La líder del grupo entonces decidió cambiar su ropa y le pidió a Celia que detectara fuentes mágicas cercanas y descubrieron que Ryo estaba desbordando una cantidad bastante grande de poder mágico. Al final el grupo se fue, pero Celia le dio algunas monedas de plata como pago. Fue como recibir una propina por soportar su compañía, y esa bolsa de monedas salvó su vida porque cuando regresó a casa un asesino intentó apuñalarlo y las monedas bloquearon el ataque. Aquellas monedas de plata resultaron ser la mejor inversión en seguridad personal que Ryo jamás hizo. Luego, cuando el asesino intentó matarlo nuevamente, el tiempo se detuvo y una hermosa chica apareció frente a Ryo y le explicó cómo usar su magia para aumentar su fuerza. Luego el tiempo se reanudó y pudo derrotar al asesino con facilidad. Después encontró a la chica desaparecida a quien el asesino había secuestrado. La chica le pidió que la salvara y luego se desmayó. Pero cuando intentaba llevarla al castillo, el grupo de mujeres apareció y pensó que él era el secuestrador, llevándolo de vuelta al castillo para ser interrogado. Mientras tanto, de vuelta en la casa cuando Ryo fue atacado, los caballeros reales inspeccionaron el lugar y encontraron al hombre enmascarado. Pero antes de que pudieran interrogarlo, un hombre misterioso encapuchado que observaba desde lejos destruyó un cristal rojo, lo que causó la muerte del secuestrador. De vuelta al castillo, en un calabozo, Ryo fue encarcelado y torturado por Charles, el vicecapitán de los caballeros, en un intento de obtener una confesión falsa, pero Ryo se negó. Mientras tanto, la joven chica, que era una princesa llamada Flora, recuperó la conciencia y, con la urgencia de alguien que acababa de recordar que dejó el horno encendido, pidió ver al chico inmediatamente, ya que no quería que sufriera ninguna inconveniencia. Bueno, ya era demasiado tarde para eso. Más tarde, la líder del grupo de mujeres, una joven llamada Vanessa, y Celia llegaron a la celda de Ryo y detuvieron a los guardias de continuar torturándolo, pero el chico ya estaba gravemente herido. Celia entonces lo sanó y lo llevó a una habitación donde eventualmente despertó. Después, Celia se disculpó de la manera más lamentable posible. Era obvio que ella no era la que estaba siendo torturada, y él incluso le agradeció. Quizás era masoquista y no lo sabía porque ni siquiera la culpaba. Luego, ella le informó que estaba a punto de ser concedida una audiencia con el rey. Ryo fue llamado a la Academia Real de Beltrum, y Celia actuó como su guía y tutora ya que no había recibido una educación adecuada antes de ese momento. Sin embargo, ella le advirtió que sus compañeros de clase podrían hacerle bullying, ya que no provenía de una familia real o titulada. En ese momento comenzó un flashback, y vimos cómo el rey agradeció a Ryo por salvar a su hija y cómo le informó que asistiría a la academia. Era un decreto real que se sentía como recibir un boleto dorado, excepto que la fábrica de chocolate era una escuela y Willy Wonka era un rey. De vuelta al presente, Ryo se presentó ante la clase, pero casi de inmediato un joven comenzó a insultarlo y el resto de la clase simplemente se rió de él. En cuanto a Celia, ella simplemente pretendió que nada había sucedido. Parece que salvar a una princesa no podía cubrirlo todo, especialmente cuando la hermana mayor de la princesa no la agradabas, por no mencionar que no había mostrado ningún remordimiento por haber causado que Ryo fuera torturado. Por cierto, Celia era la profesora e hizo un trabajo terrible previniendo que a Ryo le hicieran bullying. Pasaron las primeras semanas, los resultados de los exámenes de fin de término se hicieron públicos y Ryo compartió el primer lugar con la princesa Cristina, la hermana de Flora, lo que causó un alboroto. El chico que lo insultaba constantemente se quejó y dijo que había hecho trampa, pero Celia habló a favor de Ryo. Al final, sus compañeros de clase se vieron obligados a aceptar los resultados, aunque Cristina siguió mostrando su hostilidad hacia él. Más tarde ese día, Celia trató de consolarlo, y ambos se unieron como resultado.
Pasaron 5 años y Ryo fue seleccionado junto con Alphonse Rodin, el chico que seguía insultando a Ryo, y Stewart Huguenot como representantes para la división de la escuela primaria. Por supuesto, Alphonse, Christina y el resto de la clase no podían aceptar que Ryo hubiera sido elegido para participar en un torneo de caballeros. Era como si la escuela hubiera anunciado que los viernes de pizza serían reemplazados por viernes de brócoli y ensaladas. Después informó a Celia que no planeaba convertirse en caballero y que planeaba ir a la región de Yagumo en su lugar. El torneo comenzó y el primer oponente de Ryo fue Charles, el hombre que lo había torturado 5 años antes. Y Ryo agradeció a Charles por haberlo cuidado tan bien en el calabozo. Espera, ¿qué? Si a esto se refiere con cuidar, tenemos a un candidato masoquista. El partido comenzó y Ryo derrotó a Charles, quien se había obligado a aceptar el resultado. Esa noche, Charles estaba bebiendo con el embajador del Imperio de Proxia, quien fue el cómplice del asesino que había secuestrado a la princesa 5 años antes, y reveló que Ryo era el chico que había rescatado a Flora. Al día siguiente, una joven confesó su amor por Ryo, y eso sorprendió a Celia, quien lo presenció en secreto. Celia estaba enseñando cómo usar la magia de luz, y Alphonse aprovechó la oportunidad para burlarse de Ryo, quien no podía lanzar un encantamiento mágico como el resto, pero Celia se burló de él mostrando que estaba en otra liga en términos de poder mágico. Por no mencionar que Ryo era realmente capaz de usar magia, pero imitando el flujo de poder mágico, aunque había decidido mantenerlo en secreto. Más tarde la clase estaba haciendo un ejercicio militar y Alphonse planeaba ganar dinero haciendo trampa, con el apoyo de Christina. En cuanto a Ryo, le ordenaron llevar el equipaje de todos y lo hizo sin quejarse. A este prota le gusta ser humillado como forma de vida. Ahora es el burro de carga oficial de la clase. Por cierto, solo Flora pensaba que Ryo estaba siendo tratado injustamente, pero como siempre era tan sosa, no pudo ayudar de ninguna manera. Después el grupo fue atacado por varios goblins, pero Alphonse y su equipo lo derrotaron. Sin embargo, Ryo notó que alguien los estaba espiando y se distrajo, así que fue regañado por Alphonse. Al final, el que los espiaba resultó ser el embajador, quien se asombró después de ser notado por Ryo y se preguntó si debería ponerlo a prueba para ver cuáles eran sus verdaderas capacidades. Algunos momentos más tarde, el grupo llegó a un acantilado y fueron atacados por orcos. Luego, esta mierda de aquí entró en pánico después de ser herido y provocó que Flora cayera del acantilado, por lo que Ryo tuvo que usar magia para salvarla y terminó cayendo en su lugar. Por supuesto, al final el grupo decidió culpar a Ryo por lo sucedido a pesar de los tímidos intentos de Flora de hablar a su favor. Pero antes de que pudieran hacer algo más, fueron atacados por un enorme minotauro y asustados por la bestia, terminando huyendo y dispersándose. Sin embargo, el monstruo logró encontrar a Flora, pero antes de que pudiera matarla, Ryo regresó y le cortó el brazo, pidiéndole a Flora que escapara, pero antes de seguir su batalla lo derrotó, decapitándolo y por supuesto nadie lo vio. Así Ryo decidió huir, ya que era problemático quedarse después de ser calumniado de la manera en la que había sido. Desafortunadamente, el embajador vio sus habilidades y se dio cuenta de que podría usar las artes espirituales porque era de la región de Yagumo. Al final Ryo fue culpado por lo sucedido en el bosque, lo que le impidió permanecer en la academia, aunque regresó para despedirse de Celia antes de irse a la región de Yagumo, y obviamente ella decidió ir con él porque le gustaba, y no estaba de acuerdo con cómo el reino lo había manejado todo. Oh, lo siento, eso habría sucedido en una buena historia. En esta, Celia no hizo nada y se quedó como esto aquí al lado, pero de vaca. Luego se fue diciendo que le escribiría cartas bajo el alias de Haruto, por cierto, que era su nombre real en su anterior vida. Mientras tanto, el reino decidió usar a un asesino bestia llamado Latifa para matar a Ryo después de que dejara el reino. Más tarde, después de viajar durante 3 días, Ryo llegó al reino de Galark, sin darse cuenta de que Latifa lo seguía, quien en 3 días había logrado alcanzarlo siguiendo solo su olor. En la nueva ciudad descubrió que una mujer llamada Lizelot, que gobernaba la ciudad, había inventado la pasta y los fideos y se preguntó si ella provenía del mismo mundo que Haruto. Posteriormente fue a una tienda a comprar suministros y la sirvienta que lo atendió, una chica llamada Lot, lo miró de una manera muy significativa cuando se dio cuenta de que tenía el cabello negro. Al final obtuvo sus suministros y escribió una carta a Celia. Más tarde, en su viaje por el bosque, Ryo encontró a una joven niña tirada en el suelo, pero cuando intentó ayudarla se dio cuenta de que era una trampa. Afortunadamente logró bloquear el dardo envenenado que la niña le lanzó, pero ella logró cortarlo con su cuchillo que también estaba envenenado. Usó magia para contrarrestar el veneno, pero ambos comenzaron una dura batalla. Al final ganó y notó que la niña estaba en una especie de sueño, por lo que la noqueó y luego descubrió que llevaba un collar de sumisión. Ryo rápidamente quitó el collar. Mientras tanto, la niña tuvo un sueño del momento en que apareció en este mundo. Parecía que este idiota era su amo,
Pero la parte más interesante era que ella era una chica japonesa llamada Suzune Endo, que estaba involucrada en el mismo accidente de tráfico donde murió Haruto. Una vez que la niña despertó y se dio cuenta de que el collar había desaparecido, lloró mucho y reveló que el idiota era el hombre que la había entrenado, lo que hizo que Ryo confirmara que el duque Huguenot envió a la Tifa para matarlo, y había decidido hacerlo desaparecer más rápido que un pastel en una fiesta de cumpleaños. Todo para prevenir que la verdad saliera a la luz. Después la liberó y le dijo que fuera hacia el este, hacia la naturaleza. En lugar de ese territorio había una tierra donde personas como ella vivían juntas. Sin embargo, ella decidió seguirlo. Intentó asustarla para que se fuera, pero ella incluso le ofreció usar el collar nuevamente, y finalmente cedió, permitiéndole ir con él con la condición de que se deshiciera del collar. Pasó algún tiempo y cuando estaban comiendo pasta, comenzó a sospechar de que la Tifa podría ser de su mundo, lo cual confirmó poco después cuando ella tuvo una pesadilla y dijo que quería regresar a Tokio. Después ambos continuaron viajando juntos hasta que llegaron a un extraño bosque que tenía un árbol gigante que solo él podía ver. Eventualmente un grupo de semi-humanos encontró a Ryo y antes de darle una oportunidad adecuada para explicarle, asumieron que había secuestrado a la Tifa y lo atacaron sin piedad hasta que perdió el conocimiento. Ni siquiera notaron que él nunca intentó atacarlos, sino que solo se defendía mientras intentaba razonar con ellos. Mientras estaba inconsciente, Ryo vio nuevamente a la hermosa joven chica que despertó su poder mágico, pero apenas hablaron antes de que despertara. De vuelta al bosque, afortunadamente había una anciana con sentido común allí. Una vez que la Tifa despertó, corrió hacia Ryo, pero al mismo tiempo la anciana comenzó a reprender a todos los semi-humanos que lo habían atacado. Después de ver eso, la anciana realmente se disculpó y las otras chicas hicieron lo mismo. ¿Y cuál fue la reacción de Ryo? Por supuesto, dijo que estaba bien porque a este punto está claro que disfruta ser torturado y abusado. Al día siguiente fue invitado al consejo de ancianos y en el camino pudo ver el árbol mundial en el cual residía el espíritu del gran Drías. En ese momento, la anciana dijo que podía ver el árbol a pesar del hechizo de ilusión lanzado sobre él porque podía usar sus artes espirituales. Por cierto, ella también quedó impresionada después de saber que él había aprendido esas artes por sí mismo. Luego el consejo comenzó y los tres miembros se presentaron como Seldora, quien era un elfo y aparentemente el líder, Úrsula, la anciana que era miembro de los Beastskin, y Dominic, quien era un enano. Luego se disculparon con él por el malentendido y más tarde todos acordaron que Ryo se quedara allí por un tiempo hasta que la Tifa pudiera tener algo de tiempo para adaptarse al nuevo lugar antes de que él pudiera dejarla al cuidado de los ancianos. Una vez que la conversación terminó, el propio espíritu Drías apareció entre ellos y rápidamente descubrió que había un espíritu dentro de Ryo. Luego le preguntó si había hecho un contrato con él, pero él no sabía qué decirle. Drías luego ofreció ver dentro de él y Ryo aceptó con todas sus ganas. Mientras el espíritu cachondo le hacía de todo, ella descubrió que había un espíritu con forma de persona durmiendo dentro de él, lo cual era muy raro y significaba que el espíritu era de la segunda clase más alto o mayor, confirmando que él tiene una cantidad inmensa de energía mágica. Por supuesto, los ancianos luego le dijeron que podría comenzar a verlo como un santo. Después fue llevado a la casa donde vivía y la Tifa le dijo que estaba muy feliz de estar allí. Más tarde comenzaron a enseñarle cómo usar correctamente los artes espirituales. También practicaron combate con él e incluso le mostraron las cosas que hacían en el pueblo. Mientras tanto, el embajador, quien se llamaba Reis, y un joven fueron a una cueva para robar un huevo mientras el dragón de la cueva estaba ausente. Sin embargo, cuando regresaban, un grupo de dragones comenzaron a perseguirlos. A cabo de varias semanas, Ryo fue nombrado amigo jurado del pueblo. Por otro lado, la Tifa se convirtió en residente de este con la bendición del espíritu cachondo. Esa noche todo el mundo estaba celebrando mientras Ryo intentaba evitar que las chicas se acercaran demasiado a él. La Tifa lo estaba ayudando con esa tarea, pero porque quería ser la única cercana a él. Más tarde, Ryo discutió con la anciana, que era la hora de su partida, y decirle a la Tifa que no iría con él. Mientras tanto, el embajador y el joven continuaron su viaje hacia Straw. Sin embargo, pronto el embajador reveló su plan maligno al usar al joven como carnada para que los dragones salieran del nido mientras él regresaba a su cueva para robar sus huevos. Sin embargo, el lugar que eligió para la trampa estaba cerca del pueblo y el espíritu Drías rápidamente sintió que algo andaba mal. En cuanto a Ryo, había salido a pasear junto a la Tifa. Luego le dijo que pronto se iría, pero ella no lo aceptó y huyó. De vuelta en el pueblo, los ancianos fueron informados de que había habido una reacción dentro de la barrera que protegía el lugar. Poco después, los otros guardias encontraron al joven, pero él tomó el grifo para escapar. En ese momento, los dragones finalmente lo alcanzaron y comenzaron su ataque. Desafortunadamente, el joven los estaba llevando
al pueblo, por lo que los demás se vieron obligados a intervenir. Mientras tanto, el embajador, después de robar los huevos, usó el mismo cristal rojo para matar al joven, haciendo que soltara el huevo que terminó cayendo cerca del lugar donde estaba la tifa. La joven se acercó a él, pero de repente apareció un enorme dragón negro ante ella. Afortunadamente, Alma, una de las guardias, se unió para luchar contra los dragones. Sin embargo, el enemigo resultó ser demasiado para ellas, pero cuando estaban a punto de matar a la tifa, Ryo apareció y después de intercambiar ataques por un tiempo, Ryo lo derrotó. Eso causó que los otros dragones huyeran y los demás rápidamente le agradecieron por su ayuda y se asombraron por el hecho de que había derrotado a un dragón negro él solo. Al día siguiente, Ryo y la tifa hablaron nuevamente de su partida del pueblo, pero esta vez lograron tener una conversación sincera. Incluso confesaron que ambos habían sido personas japonesas en sus vidas anteriores. Varios pasaron. Finalmente llegó el momento de partir y los ancianos le dieron toneladas de artículos, siendo los más importantes una espada hecha de mitril, una armadura hecha de la piel del dragón negro y un brazalete que puede crear una dimensión de bolsillo que le permitió almacenar una enorme cantidad de cosas sin preocuparse por su peso o volumen. Entonces partió en búsqueda de más información sobre su familia, y 2 semanas después de que Ryo llegara a la región de Yagumo, aún no había encontrado pistas sobre sus padres, aunque logró confirmar que todos allí tenían el cabello negro. Luego llegó a un pequeño pueblo y conoció a una anciana llamada Madame Yuba, que parecía conocer a la mayoría de las personas en esa área. Luego preguntó a quién estaba buscando y cuando dijo que los nombres de sus padres eran Zen y Ayame, la anciana reaccionó como si los hubiera conocido y le pidió a Ryo más detalles sobre ellos. Él cumplió e incluso agregó que quería hacer tumbas para ellos en su honor. Entonces la anciana reveló que era la madre de Zen, así que era la abuela de Ryo. Madame Yuba luego lo llevó a las tumbas de sus padres y explicó que ambos tuvieron que dejar ese país por ciertas razones y que ya no volverían. Aquellos que los conocían decidieron construir tumbas para ellos allí. Luego le ofreció quedarse allí hasta que pudiera decirle que sus padres habían partido. Luego agregó que todos sus parientes habían muerto, excepto por Yuri, quien era un año mayor que él y también su prima. Al día siguiente comenzó su estancia en la casa de su abuela y despertó temprano para ayudar con las tareas. La abuela luego lo presentó a Sayo, la amiga de Yuri, y su hermano Shin. Además, rápidamente notó que todos podían usar artes espirituales, aunque su dominio de ellos parecía ser mayor. Más tarde, Shin llevó a Ryo a cazar junto con un hombre llamado Dola, que era un maestro de caza, pero terminó molesto porque no había podido derribar ni una sola ave. Después, Ryo regresó a casa y construyó un baño, al estilo japonés, que catapultó la atención de Sayo y Ruri. Desafortunadamente, eso aumentó los celos que Shin había comenzado a sentir hacia él porque pensaba que Ryo solo estaba alardeando sin razón. Pasó el tiempo y su abuela le pidió que sea el escolta del grupo de transporte que iba a llevar el arroz que iban a vender en la capital real, pero en ese momento fueron informados de que Shin estaba enfrentando a algunas personas del otro pueblo que habían llegado con malas intenciones. Shin quería pelear con ellos, pero Ruri lo detuvo porque uno de ellos, un tipo llamado Gon, era el hijo del jefe del pueblo vecino. Por supuesto, ese tipo desagradable no retrocedió y siguió buscando problemas. Incluso dijo que quería casarse con Ruri. Shin luego intentó golpearlo, pero Gon era mucho más fuerte y comenzó a estrangular al hermano de Sayo. Afortunadamente, Yuba llegó a tiempo y evitó que las cosas escalaran. Los recién llegados luego se fueron. Al día siguiente por la noche, Gon intentó asaltar a Sayo y Ruri, pero Ryo no solo lo detuvo, sino que también casi lo mata. Finalmente, nuestro protagonista mostró que tiene sangre en las venas. Afortunadamente, esta vez se hizo justicia y Gon y su grupo fueron arrestados. Ayate, un oficial del gobierno, estaba a cargo de llevar a Gon y su grupo al campo de prisiones de la capital real, y Madame Yuba le pidió que entregara una carta a su padre, Lord Gouki, ya que era una carta muy importante. Le pidió que se la entregara personalmente. Por cierto, Ryo también partió con ellos, ya que tenía que escoltar el equipo de transporte que iba a llevar el arroz a la capital real. Varios días después, la caravana llegó a la capital real, y poco después, Shin y Ryo fueron a comer a un restaurante. Luego, Shin aprovechó la oportunidad para agradecer a Ryo por proteger a Sayo. Parecía que sus celos habían desaparecido. Posteriormente, Ryo y Sayo salieron de compras, porque Ryo se dio cuenta de que su vestuario estaba unos cuantos siglos fuera de moda, y también pasaron por el restaurante al que habían ido con Shin porque quería que comiera el plato especial que servían allí. En ese mismo momento, un hombre intentaba secuestrar a una joven mujer, pero Ryo, que estaba cerca, lo derrotó fácilmente y salvó a la dama, aunque para evitar problemas rápidamente se fue junto a Sayo. Mientras tanto, Ayate y Gouki estaban teniendo una conversación y le entregó la carta de Madame Yuba a su padre. Gouki se quedó impactado después de leer la carta e inmediatamente preguntó a su hijo si conocía a alguien llamado Ryo. Ayate, su padre y su madre, que se llamaba Kayoko, conocieron a Ryo más tarde ese día, y el trío rápidamente le pidió tener
tener una conversación privada. Después le revelaron que había sido asistentes de su madre y que ella era de la familia real del reino de Karazuki. Luego le dijeron que Zen, quien era el padre de Ryo, que había sido el guardia de Ayame, quien era la madre de Ryo, pero después de prevenir que un príncipe extranjero la secuestrara, ambos fueron forzados a dejar el país para prevenir una guerra entre los dos reinos. De hecho, el mismo rey fue quien hizo los arreglos. Justo después, Gouki invitó a Ryo al castillo real para conocer a los monarcas, el rey Omura y la reina Shizuku. Al día siguiente los conoció y ellos inmediatamente lo reconocieron. Después les contó cómo sus padres habían muerto y finalmente se reveló que su madre había sido asesinada por un hombre llamado Lucius, justo frente a Ryo cuando él tenía 5 años. Lucius era un aventurero que había trabajado con Zen, pero los traicionó después del fallecimiento de Zen. Entonces Ryo les dijo que fue forzado a vivir como un huérfano por 2 años hasta que conoció a Celia. Y bueno, conocemos el resto de la historia. Por cierto, vale la pena mencionar que Ryo también les dijo que vengaría a su madre sin importar qué, por lo cual el rey le pidió que tuviera un combate con Gouki, el guerrero más fuerte del reino. Después se encontraron con Komomo y Aoi. Komomo terminó siendo la tía de Ryo. Más tarde, Ryo y Gouki tuvieron un combate. Los dos lucharon en un duelo intenso. Sin embargo, Gouki decide tomar las cosas más en serio e intentó reunir energía mágica con su espada. Parecía el fin para nuestro prota, pero ingeniosamente logra contraatacar con un hechizo de agua y termina ganando. Después de una dura batalla, impresionando a todos. Varios días pasaron. Nuestro prota regresó al pueblo e hizo un juramento frente a las tumbas de sus padres de aceptar la oscuridad dentro de él. Madame Yuba y Ryo le contaron todo a Ruri, quien obviamente quedó impactada. Ryo luego les informó que dejaría el pueblo en un año. La vida en el pueblo continuó y Ryo siguió cazando junto a Shin y Dola. Por supuesto, Ayate siguió visitándolos como inspector de impuestos, pero su padre decidió unirse a él. Incluso Komomo los visitaba a menudo. El tiempo pasó y Ryo finalmente le dijo a Sayo que iba a dejar el pueblo ese otoño, alrededor del tiempo en que terminara el festival de la cosecha. Por supuesto, eso la entristeció mucho, pero hizo todo lo posible para evitar que Ryo lo notara. Sin embargo, Shin sí lo notó e inmediatamente rogó a Ryo que se quedara, pero poco después Sayo llegó y se lo llevó. El tiempo pasó y mientras llegaba el día para que Ryo se fuera, Sayo entrenó arduamente para convertirse en guerrera. Finalmente comenzó el festival de la cosecha y Sayo aprovechó la oportunidad para decirle que lo amaba, lo quiere, lo adora y quiere hacerle muchas cosas, pero él amablemente le rechazó, como cuando te dejan en azul o en visto en WhatsApp. Luego le pidió que la llevara con él y reveló que había entrenado mucho durante los últimos 6 meses para no ser un estorbo. Sin embargo, él la rechazó nuevamente, incluso después de que ella dijera que solo quería estar a su lado. Finalmente, Ryo dejó el pueblo, pero en la frontera se encontró a Sayo, quien había tenido una conversación sincera con Gouki después de ser rechazada. Sayo se despidió de él de manera: serás mío algún día, hijo de la puta madre que te parió. Y se despidió de Shin, que estaba escondido cerca. Después de varias semanas viajando, regresó al pueblo, reuniéndose con la Tifa y el consejo de ancianos. Luego les contó lo que había sucedido en la región de Yagumo y agregó que planeaba quedarse en el pueblo por unos meses. También les preguntó si podían construir una casa que pudiera guardar en su brazalete de bolsillo dimensional. Esa noche se despertó y se encontró en una cama con la hermosa mujer que seguía viendo en sus sueños, pero esta vez estaba desnuda y abrazándolo. Sin embargo, rápidamente descubrió que no estaba durmiendo y cuando otras chicas entraron en su habitación, se volvieron locas. La situación escaló más rápido que un video de OnlyFans haciéndose viral. Después de la gran conmoción, Ryo logró preguntarle a la mujer desnuda quién era. Después de escuchar la pregunta, ella despertó y respondió que era el espíritu que había formado un contrato con él. Bueno, con Haruto, para ser precisos. Nuestro prota rápidamente unió 2 y 2 y se dio cuenta de que ella era el espíritu mencionado por Drías. Sin embargo, el espíritu no sabía cómo había formado un contrato con él y ni siquiera recordaba si había sido ella quien le había enseñado a usar artes espirituales. Él finalmente se dio cuenta de que ella era quien aparecía en sus sueños. De hecho, el espíritu ni siquiera sabía su nombre, así que le pidió que la nombrara. Y vale la pena mencionar que ella seguía llamándolo Haruto, lo cual fue notado por las chicas semi-humanas, y le dijo a las chicas que les explicaría más tarde. Inmediatamente después, el espíritu comenzó a hablar telepáticamente con Ryo, y confirmó que sabía todo sobre Haruto, aunque le aseguró que no diría nada a otros. Luego decidió llevarla a ver a Drías, y cuando se vistió notó el gran parecido que tenía con el primer amor de Haruto, y decidió llamarla Aisha.
todos fueron a ver al Consejo de Ancianos, y poco después apareció Drías. Allí, Ryo explicó que era una persona buscada en la región de Stroll, por lo cual había cambiado su nombre de Haruto a Ryo. Drías luego pidió a Ryo que peleara con Aisha, porque el espíritu había afirmado que era capaz de usar todos los elementos. Poco después, ambos tuvieron una intensa batalla donde mostraron una alta competencia en todos los elementos, donde Drías ofreció enseñarle a Aisha conocimientos importantes sobre espíritus. El tiempo pasó y después de que el anciano enano terminara la casa de Ryo, decidió que era hora de dejar el pueblo. Esa noche, Ryo y la Tifa tomaron un baño juntos y tuvieron otra conversación sincera donde él reveló que se llamaba Haruto Amakawa en su vida pasada. Y ella hizo lo mismo diciendo que se llamaba Endo Susune. Al día siguiente, los ancianos le dieron un cristal de teletransportación para que pudiera regresar fácilmente y rápido al pueblo. También le dieron otro artículo que le permitía cambiar el color de su cabello. Después se fue con Aisha a ver a Celia. Mientras tanto, Celia y Charles estaban teniendo una conversación y parecía que él la trataba como su prometida, o algo similar, pero ella solo estaba tratando de evitarlo. Más tarde, Ryo llegó a Beltrand, la capital real del reino de Beltrum, y gracias a los poderes de Aisha, los usó contra este tipo haciendo confesar lo que pasaba, y rápidamente descubrió que Celia iba a casarse con Charles, lo cual por supuesto lo sorprendió. Ryo también descubrió que el matrimonio era por conveniencia, y la familia real había perdido mucho poder después de ser derrotada por el imperio de Proxia, y la casa de Arbor estaba aprovechando la oportunidad para ascender en poder. Aisha fue al castillo real para ver a Celia, ya que podía entrar sin ser detectada. Allí Celia estaba cenando con su padre y Charles. Estaban discutiendo los detalles de la boda y Charles aprovechó la oportunidad para amenazar sutilmente al padre de Celia, usando algunos rumores que circulaban desde la corte real acusándolo de traición. Más tarde esa noche, nuestro prota fue a visitar a Celia en su habitación y ella le dijo que quería casarse, aunque hubo un breve momento en el que perdió el control de sus emociones y se dejó notar que solo quería estar con nuestro prota, aunque él era tan menso que no pudo darse cuenta de sus verdaderos sentimientos a pesar de estar por todos lados. ¡Hijo de tu madre! Bueno, seguimos. Al día siguiente, el embajador y Charles estaban teniendo una conversación y el embajador detectó inmediatamente a Aisha, aunque ella rápidamente se fue. Más tarde, Charles presentó a Celia a sus otras 6 esposas, pero cuando se fue, Tenasina, su primera esposa, rápidamente comenzó a mostrar su autoridad. Sin embargo, en ese momento llegó la princesa Cristina y usó su estatus para hablar con Celia en privado. Esa conversación reveló que el duque Huguenot había huido del reino con la princesa Flora, lo cual había dañado severamente el estatus de la familia real e indirectamente llevado a la boda de Celia, por lo cual Cristina se disculpó. Celia intentó decir que estaba bien con la boda, pero Cristina le mostró que podía ver los verdaderos sentimientos de Celia, aunque al final las cosas permanecieron igual, por lo que la ceremonia de boda comenzó según lo planeado. Sin embargo, gracias a la investigación de Aisha, Ryo tenía un mejor entendimiento de la situación y había decidido secuestrar a la novia. Nuestro prota luchó contra muchos soldados y magos que estaban a cargo de la seguridad, y los derrotó con facilidad para la desesperación de Charles. Pero antes de que Charles pudiera reaccionar, Ryo lo golpeó tomando a Celia, amenazándola con un cuchillo. Empezó a hablar telepáticamente con Celia. Le explicó que estaba causando una perturbación para que pudieran hablar de nuevo. Después le preguntó de nuevo si realmente quería casarse con Charles, y ella dijo que sí lo hacía. Afortunadamente, él reveló que sí sabía sobre la conspiración y le dijo que podía detener la boda si quería. Le dijo que no quería perderla porque ella era valiosa para él y no quería vivir arrepentido por no haber hecho nada. Eso derrumbó sus barreras y ella preguntó qué haría él para prevenir la boda, a lo cual él respondió que la llevaría lejos, y ya que él era un delincuente prófugo, nadie podría culpar a su padre. Celia rápidamente le pidió que la llevara lejos y él inmediatamente comenzó a escapar. Por supuesto, los soldados y magos intentaron detenerlo, pero no tenían oportunidad. Incluso el embajador quedó impresionado por el desempeño de Ryo. Comenzó a sospechar si él era aquel joven chico de aquel entonces. Después, el embajador le lanzó un fuerte ataque espiritual para probar sus poderes, y quedó aún más impresionado cuando nuestro prota logró bloquearlo sin pestañear. Los caballeros comenzaron la persecución mientras Charles se volvía loco al darse cuenta de que había pasado por un tonto frente a todos. Alfred, el líder de los caballeros, tomó el mando de la persecución, mientras el embajador se preguntaba si debería perseguir a Ryo también. Después de todo, había captado su atención y también estaba aquel fuerte espíritu que había detectado antes. Mientras tanto, Ryo siguió el plan y fue a un callejón para darle a Celia a Aisha.
La idea era que su espíritu llevara a Celia lejos de la ciudad mientras él distraía a los caballeros. Poco después dejó que los perseguidores lo vieran y comenzó una batalla donde solo evadió sus ataques mientras escapaba. Desafortunadamente tenía toneladas de enemigos, y poco después Alfred, el guerrero más fuerte del reino, los alcanzó, por lo que comenzó una pelea entre los dos. La batalla fue dura, pero Alfred usó una técnica especial que explotó toda el área, aunque el caballero sintió que no había golpeado al enemigo, por lo que ordenó a los demás que lo buscaran. Luego los tres se encontraron fuera de la ciudad, aunque Aisha parecía estar preocupada por algo. Celia le abrió su corazón y reveló que había visto su futuro sombrío y pensó que su vida había terminado, pero ahora Ryu estaba allí con ella. Le agradeció por secuestrarla y preguntó por qué seguía. Él respondió que había algo que tenía que hacer, pero antes de que pudiera contarle los detalles, se activaron formaciones mágicas como enormes rayos, lo cual de alguna manera desencadenó algunos recuerdos de Aisha que parecían estar relacionados con el primer amor de Haruto, por lo que el espíritu inmediatamente le rogó que salvara a algunas personas. Mientras tanto, en otro lugar, dos chicas y un chico estaban perdidos y observaban sus alrededores mientras uno de ellos revisaba su smartphone para ver dónde estaban. Tristemente, un grupo de bandidos los capturó, pero nuestro prota rápidamente los rescató y luego descubrió que una de las adolescentes era el primer amor de Ryo, alias Mi-chan, pero ella no lo reconoce. La telenovela ha comenzado. Mira uno de estos siguientes videos. No olvides darle me gusta, suscribirte activando la campana y déjame saber qué piensas sobre este anime en los comentarios. Hasta la próxima, mis fieles seguidores.